Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 11 de agosto de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día lunes, donde acciones internacionales cerraron con rally alcista impulsado por compras de oportunidad y comentarios de miembros de la Fed sobre estabilidad de tasas. Básicamente te llevábamos 6 jornadas de descensos en índices de los Estados Unidos y algún miembro de la Fed dijo, no, pues vamos a esperar el ascenso en tasa cuando la inflación se estabilice. El mercado se emocionó después de estas caídas e inició un proceso de compra. No obstante, pues el tema de la decisión de tasas para septiembre sigue estando en el radar de los inversionistas. No descartamos que se mantenga algo de volatilidad e indecisión frente a ese panorama, porque de todos modos, digamos que no dijo que las tasas permanecerían estables, sino dependerá de la estabilidad en la inflación. Y la próxima semana, el miércoles, conoceremos este dato para evaluar entonces si el ascenso sería en septiembre, octubre o puede prolongarse. En cuanto a acciones locales, presentan comportamiento mixto. Índice Colcap se mantiene a la baja pese al leve repunte del crudo, básicamente porque el repuntar de 43 a 45 o a 44 dólares sigue siendo un precio de barril relativamente bajo. Recuerden que a diferencia de lo que es el petróleo contra una empresa petrolera, el petróleo pues, puede oscilar con ciertos movimientos al alza, pero las petroleras tienen costos, lo cual implica que un precio del petróleo de cierto rango podría no ser beneficioso. Así que puede llegar a perderse un poco la correlación directa entre las petroleras y el precio del petróleo, sobre todo cuando estamos en precios de crudo muy bajos. Datos económicos del día de ayer. Ayer fue una jornada ausente de fundamentales económicos. Esta ausencia también favoreció el repunte de acciones en medio de esos comentarios de miembros de la Reserva Federal, que por ahora el mercado, digamos que piensa que para octubre podemos tener un 44% de probabilidad de ascenso. El escenario siguiente probable de mínima probabilidad, pero es 20% para marzo de 2016. El mercado estará atento a los datos de inflación de la próxima semana para determinar si el ascenso sería en septiembre o en octubre o nos podemos ir hasta el 2016. Ya estaremos hablando la próxima semana más sobre este particular. Seguimos por debajo de 14. Recordemos que romper 14 con fuerza en términos del VIX nos podría dar señales de una corrección fuerte en el mercado accionario de los Estados Unidos. Por ahora simplemente permanecemos dentro de esa zona de indecisión, mercado relativamente en calma por ahora. En cuanto a mercados asiáticos, retrocedieron en la noche pese a buenos datos económicos de la región, luego de una sorpresiva devaluación del yuan en China. Recordemos que China viene enfrentando un panorama de desaceleración, ha dado política monetaria expansiva, con recorte de tasas de referencia, con disminución de encajes y ahora favoreciendo sus exportaciones con la devaluación del yuan. Esto pese a que los nuevos créditos en China también crecieron en 1.480 millones de yuanes, superando el estimado, duplicando el estimado de 725 millones, y las órdenes preliminares de fábrica japonesas crecieron 1.6% en julio. En cuanto a mercados europeos, inician el día con caídas, luego de sorpresiva devaluación del yuan, datos económicos de la región se mantienen sólidos. Pues básicamente la caída en Europa a consecuencia de la devaluación del yuan. Uno, primero, el susto de los inversionistas en medio de la sorpresa. Segundo, hace más competitivas las exportaciones chinas, implicando entonces también debilidad para los exportadores de la región europea. Es una de las principales reacciones, aunque me inclino más por el tema de la sorpresiva devaluación, lo cual digamos que todavía mantienen los temores sobre lo que es la desaceleración en China. Y esto tuvo impacto sobre el precio del petróleo, que retrocedió después de estar recuperando los 45 dólares por barril. Y el ZW, sentimiento económico de la zona euro, mejora para agosto de 42.7 a 47.6, supera estimado del mercado de 43.9. Grecia está presentando también algo de ascensos en medio de optimismo por lo que sería próximamente un acuerdo. Recordemos que entre el 18 y el 20 de agosto posiblemente conozcamos más información sobre si logró un acuerdo para más ayuda o generamos otra vez un panorama de incertidumbre. En cuanto al mercado colombiano, Valorim transfirió la propiedad sobre dos inmuebles ubicados en la carrera 14 con 93 de la ciudad de Bogotá, un patrimonio autónomo cuyo fideicomitente es Terranum Corporativo SAS por un precio de 13.500 millones. Es una noticia más que informativa, nos espera que genere mayor volatilidad. A las 7:30 tendremos productividad y costos laborales de Estados Unidos. Importante, sería una buena noticia que la productividad se incrementara, ya que la disminución de costos laborales pues permite un crecimiento con menores presiones sobre los precios. La productividad es una forma de crecimiento económico
con menores presiones inflacionarias, una disminución de la productividad sí podría estar generando entonces o acompañando los movimientos bajistas del día de hoy, por lo menos en la apertura. Así que muy atentos a las 7:30, es un dato de importancia media. Mañana tendremos variación semanal de inventarios de crudo para aquellos que hacen seguimiento a las petroleras. Ya esperamos algo de volatilidad en el precio del petróleo y presupuesto del Tesoro de los Estados Unidos. Los datos más importantes se vienen en producción industrial para finales de la semana. Conoceremos producción industrial tanto en China, en Europa y en los Estados Unidos. Así que iniciamos la semana con escasos fundamentales económicos. Para miércoles, jueves y sobre todo viernes ya tendríamos más noticias que generen algo de volatilidad adicional. Así que en términos generales los mercados internacionales abren con descensos en medio de sorpresiva devaluación en China e indecisión a espera de fundamentales económicos genera entonces algo de temores sobre el panorama de desaceleración de la economía asiática. En cuanto al mercado local, podría mantener presión bajista, esperando un repunte en el precio de crudo. Atención a las resistencias de corto plazo. Nuestro mercado sigue, aunque bien hubo repuntes en el día de ayer relacionados con el mercado internacional, pues tenemos todavía la presión del precio del petróleo que no logra encontrar una tendencia alcista sólida, también dándole soporte al panorama de crecimiento de nuestra economía. Veámoslo en gráficas. El Dow Jones fuerte repunte el día de ayer. Así que si logra mantenerse sobre 17.500, la posibilidad de volver a 17.800 se mantiene. Recordemos que solo superando esos 17.800 hablaríamos de un cambio de sesgo porque el sesgo sigue siendo bajista bajo esta línea de tendencia, así que por ahora rebote dentro del sesgo bajista. 17.500, mientras estemos sobre ese nivel hay posibilidad de continuar con el incremento en la cotización del índice Dow Jones. De lo contrario, podríamos volver a la presión bajista. 17.500 la zona de soporte. El IPSA sigue en indecisión entre 3.900 y 3.850, 3.860. Sigue sin encontrar una tendencia clara. A espera de fundamentales, el sesgo sigue siendo bajista, sino que está justo en la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos, generando lo que es una zona de indecisión. Si llega a romper mínimos de jornadas previas de los 3.850, posiblemente la presión bajista vuelva. De lo contrario, aún hay posibilidad de mantener un sesgo alcista de corto plazo. Índice general de la Bolsa de Valores de Lima recupera después de constantes descensos, completando 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, casi 18 sesiones a la baja, pero tendrá que pasar los 11.800 para consolidar la posibilidad de un rebote técnico hacia 12.100, 12.600. Si no supera los 11.800, la presión bajista podría continuar. Y en cuanto al dólar, ayer inicia presión de vendedores para hoy el 2.930, porque puede aparecer otra vez los compradores. Los 2.930 le permitirían otra vez fuerza a los compradores para tocar los 3.000. De lo contrario, si no logra cerrar por encima de los 2.930, la probabilidad de corrección se mantendría vigente tras ruptura de soporte en el día de ayer. 2.930 ahora se convierte en la resistencia y leve presión bajista de corto plazo, aunque no se descarta algo de presión alcista en el inicio de la jornada. 2.930. Si logra superarlo, el sesgo alcista se mantendría vigente. De lo contrario, volvería la presión bajista hacia 2.820 como escenario probable. 2.930 la resistencia. Y el WTI que recuperó en el día de ayer, hoy está iniciando la jornada con caídas. Básicamente hay algo de presión después de la noticia de China. Tenemos el 44.40. Cambia un poco el análisis. Ayer dio algo de rebote en el movimiento, un ascenso importante en medio de jornada ausente fundamentales impulsado por debilidad del dólar. Ayer el euro se fortaleció hacia los 110 con $110 por euro, así que ese repunte permitió ese ascenso. Lo mismo para el precio del oro. Ayer hubo un movimiento fuerte en commodities, el oro recuperó desde los $1.084 la onza hasta los 1.110, así que por ahora el repunte de ayer pues, fue fundamentado en esa habilidad del dólar. 44.40. Si logra superar los 44.40 hay posibilidad de volver a 45.20, 45.60 y anular un poco la presión bajista y poder dar un rebote hacia los 47.60. De lo contrario, si no logra superar hoy los 44.40 hay posibilidad de volver a 43.40, 42.80 y continuar con el sesgo bajista. Importante los 44.40 para anular la presión. De lo contrario, hay posibilidad de alcanzar nuevos mínimos 42.80, 42.60. Solo superando los 44.40 volvería la presión hacia los 46, 47.70 y si logra romperlo sin dejar nuevo mínimo, pues básicamente estaría consolidando la posibilidad de un rebote un poco más sólido. Importante los 44.40 para el día de hoy. Volvemos a tener presión bajista en el precio del crudo.
En cuanto al euro, está en 1.1035, está en zona de resistencia, no obstante, si logra mantenerse sobre el 1.0940 hay posibilidad de continuar con sesgo alcista para la moneda europea. Vamos con nuestro mercado que ayer no logró romper los 1300, recuerden la resistencia de corto plazo, bajó de 1310 a 1300, mientras esté por debajo de los 1300 aún existe probabilidad de alcanzar los 1250, solo superando los 1300 podríamos volver a la zona de los 1330 y conservar el lateral. Hay riesgo de ruptura a la baja después de del soporte que vimos en el día en jornadas previas, en el día de ayer del comité. Así que si no supera los 1300 hay posibilidad de descenso a los 1250. Solo superando los 1300 volvería a la zona lateral y disminuiría la probabilidad de mayores caídas. En cuanto a Banco de Bogotá seguimos 62 contra 59. El que rompa primero nos daría tendencia, no marca precio en el día de ayer, simplemente el mercado espera de un nuevo rumbo. Bolsa de Valores de Colombia en su zona de lateralidad 16.30 contra 15.50. Seguimos como en el escenario probable ese comportamiento lateral a espera de resultados mensuales y volúmenes más altos de negociación. Solo superando los 16.30, 16.40 podríamos hablar de un repunte hacia los 17, 17.10. Por ahora continúa el escenario lateral. Celsius no logra recuperar terreno, continúa con caídas bajo volumen. Recuerden que superando en este caso para el día de hoy los 4050, bajamos un poco la resistencia. Mientras esté por debajo de los 4050, la presión sigue siendo bajista con posibilidad de descenso hacia los 3800, 3600. Solo superando los 4050 podría dar un de rebote hacia la zona de los 4280, 4300 como siguiente nivel de resistencia. La tendencia continúa siendo bajista para el activo 4050, la zona de resistencia importante para el día de hoy. Cementos Argos, mucho volumen en el día de ayer, un volumen bastante alto, un movimiento muy fuerte donde intentó repuntar pero cerró de nuevo por debajo de los 9500 y este volumen por lo general suelen dar movimientos importantes, así que mientras esté por debajo de los 9500 hay posibilidad de descender hacia los 8900. Solo superando los 9500 podríamos volver a la zona de los 9900, 10200, aunque por ahora sigue dentro del lateral. Pese a este movimiento del día de ayer y el fuerte volumen, pues el lateral sigue vigente, solo rompiendo 10200 o los 8900 ya tendremos una tendencia más fuerte, saldríamos de lo que se conoce como una zona de distribución o acumulación según la ruptura que tengamos. Hay fuerte movimiento del día de ayer justo en la parte media del lateral, así que estaremos muy atentos a si rompe el 9500 o de lo contrario la presión bajista podría continuar. Hay fuerte volumen en cementos Argos. Cemex Latam Holdings después de romper los 11900 continuó la presión bajista, así que mientras esté por debajo de los 12.100, entonces esté por debajo de los 12.100, la presión sigue siendo bajista. Tenemos zonas de soporte en mínimos previos en esta zona, sobre todo de los 11.400, 11.600, se acerca entonces a zonas de soporte. Estaremos evaluando cuándo aparecen velas con presencia de compradores para generar algo de rebote técnico dentro de una tendencia bajista que continúa para el activo. 12.100 la resistencia para anular la presión bajista, lo contrario podríamos tener todavía descensos adicionales. Tras publicación de noticias y de producción en el día de ayer, Canacol logra repuntar, mantenerse sobre el soporte de los 5.000. Eso es importante. Hoy, si el precio del petróleo no recupera, no se descarta que por lo menos en la apertura haya algo de presión bajista. No obstante, mientras aguante el 5.000, existe probabilidad de avanzar a 5.600. Solo superando el 5.600 volveríamos a la zona de 6.100. ¿De qué dependerá si el mercado se preocupa más por el tema de gas que por el tema del petróleo? De lo contrario, la ruptura de 5.000 puede llevarlo a 4.700. Por ahora 5.000 es el soporte importante, ha sido mínimos en jornadas previas, del dependerá si puede avanzar de nuevo hacia los 6.100. Si pierde esos niveles del 5.000 podríamos tener nueva presión bajista hacia los 4.700. También está formando un comportamiento lateral el activo en el mediano plazo. Dependerá de 5.000 mantenerlo o iniciarnos un posible descenso adicional. No marca precio desde el 29 con concreto. Corficol no logra recuperar los 37.000, así que si no logra superar ese nivel pronto hay posibilidad de descender hacia los 36 y 35.500. Solo superándolo podría volver hacia la zona de 37.800 y mantener el comportamiento lateral importante los 37.000 para Corficol.
Ecopetrol abre con descensos, trata de recuperar algo en medio de la correlación con el precio del petróleo, no obstante la recuperación no es muy sólida porque pasar de 43 a 45 pues no genera cambios sustanciales en la perspectiva de la compañía. 1600 sigue siendo la resistencia de corto plazo, solo superando 1600 diríamos que cambiamos un poco el sesgo, también va en línea con la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos y la línea de tendencia bajista de máximos previos. Así que mientras esté por debajo de los 1600, la posibilidad de alcanzar 1480, 1420 se mantiene importante los 1600 como la zona de resistencia. Vamos con Empresa Energía Bogotá, que se mantiene dentro del lateral, esperan todo el proceso de venta, ahora de la segunda etapa, sigue estando 1610 contra 1690. Recordemos que el 55% de la venta de la participación de Ecopetrol se vendió en esta zona de 1740. Posiblemente eso lo mantenga todavía con algo de soporte, pero pues el escenario probable sigue siendo el lateral. La coyuntura del mercado en términos generales pues simplemente ha generado esa presión bajista, la expectativa por todo lo que ha sido la venta del 740 y el resultado general es un lateral 690, 610 a espera de un volumen importante que nos dé algo de dirección. Construcciones El Cóndor no marca precio desde el 29, Enca tampoco marca precio desde el mismo nivel, continúa en escenario lateral, el mercado sigue esperando resultados empresariales. Y 5.30 ayer aparecieron algo de compradores en ETB, sustentaron el dividendo. Recordemos el tema del pullback tras la ruptura previa, el 50% esta gran vela blanca es una zona de soporte. Tendrá que romper los 550 para poder avanzar de nuevo a 570, 580 en primera instancia. Ya miraremos si sea qué tan rápido puede avanzar. De lo contrario, si no rompe los 550, aún hay posibilidad de continuar el pullback hacia los 530, 550 como la zona de resistencia importante. Éxito fue fuerte repunte en el día de ayer, en línea con los mercados internacionales, se correlacionó hoy con la posibilidad del rebote técnico en medio del rebote del gato muerto y el pullback hacia los 21.400. Ya dependerá si él logra repuntar a 21.400 mientras se mantenga sobre 20.000, hay posibilidad de repuntar todavía a 21.400. Puede repuntar hasta esos niveles sin perder tendencia bajista, eso dice la teoría con el 61,8% del retroceso del movimiento previo, solo cerrando por encima del 21.400 podría volver hacia los 22.900, de lo contrario sería solo el rebote y el sesgo alcista se podría mantener mientras esté sobre los 20.000. Si pierde los 20.000, la presión bajista podría volver antes de llegar a los 21.420.000 como la zona importante de soporte para éxito en el día de hoy. Vamos con grupo Argos que acelera la presión bajista mientras esté por debajo de 16.800 aún puede alcanzar los mínimos de los 16. Ya miraremos si hay ruptura o no, depende de la fuerza con la que llegue a esa zona. Por ahora mientras esté por debajo de los 16.800 la presión sigue siendo bajista, solo superando ese nivel podríamos volver a 7.500 y mantenerse dentro del comportamiento lateral entre 16 y 17.500. Así que 16.800 de corto plazo, esos son los dos niveles de mediano plazo. Grupo Aval logra recuperar terreno en el día de ayer, 12.30, si no logra superar 12.30 aún puede descender a 1.200, si no logra superar 1.230, superándolo podría volver a 1.280, de lo contrario si rompe los 1.200 el descenso podría ser a la zona de 1.160, 1.150. 1.200 contra 1.230 empieza a estrechar el comportamiento lateral del Grupo Aval. Vamos con Grupo Sura que sigue todavía en zona de indecisión, se ha vuelto un poco más estrecha, pero solo superando 37.200 hablaríamos de una posibilidad de un ascenso con volumen, sería interesante. De lo contrario, solo la ruptura del 35.600 podría generar una caída, también se espera que el movimiento sea con algo de volumen que dé dirección. De lo contrario, simplemente continúa una zona de indecisión para Grupo Sura, que espera tanto resultados empresariales como mejores señales en términos del precio del petróleo. Y se recupera terreno en el día de ayer, 6.900 se colocó como el soporte y los 7.200 como la resistencia. Son los dos niveles importantes. Si logra superar los 7.200 puede tener espacio hacia 7.500. De lo contrario, sigue 6.900, 7.200. La ruptura de 6.900 podría generar nuevas caídas a 6.600, 6.400. Por ahora seguimos dentro del escenario lateral a espera de algún tipo de ruptura. Y lo mismo para Isagen, que tuvo algo de repuntes, pero sigue 3.000, en una zona lateral a espera de noticias sobre el proceso de venta. Teníamos la zona de lateral en 2.900, 2.700, este pequeño impulso de expectativa de la venta, ya que el límite es para septiembre, pues lo dejó entre 3.000 y 2.800. Vamos con Mineros, que el oro recuperó, pero Mineros no marca precios del 30 de julio. Nutresa
Aparecen compradores, recordemos la zona de los 21, mientras esté sobre 21 aún no hay posibilidad del pullback a 22, sería un pullback dentro de tendencia bajista, solo superando esta zona de 22, 22,200 podría volver a un sesgo más alcista. Lo contrario, simplemente el pullback que fallaría solo si rompe los 21, si rompe 21 la baja, la presión bajista podría extenderse 22,200, 22,000 la resistencia del pullback, 21 la zona de soporte para Nutresa. Preferencial aval no logra recuperar terreno el día de ayer, no pasó a los 35.40, tendrá que superar los 1240 para poder volver hacia la zona de los 1280. De lo contrario, mientras esté por debajo de ese nivel, aún hay presión hacia los 1180, 1160. Importante los 1240 como la zona de resistencia. Bianca Holding no logra recuperar terreno, tendrá que romper los 2970 para poder dar algo de rebote técnico hacia 3200, que es la zona de resistencia. Cambian considerablemente los niveles en el día de ayer, con respecto al día de ayer, perdón, 2960. Si no logra superarlo, aún hay posibilidad de descensos a 2800, 2700. Importante 2960 como la zona de soporte. Preferencial Bancolombia se alejó de los 28, pero no ha roto los 27.500, 27.400. Si rompe 27.400, aumentaría la probabilidad de volver a 26.500. De lo contrario, 28 es la resistencia, solo superándolo podría avanzar hacia la zona de los 29.000. Sigue estando dentro de la zona lateral, con algo de presencia de vendedores en el día de ayer, con bajo volumen. Así que si no logra superar pronto los 28, existe probabilidad de volver a buscar la parte baja de los 26.500, 26.600. Ese es el escenario probable. Cementos Argos oscilando en la parte media. Podemos trazar la zona de lateralidad de esta forma, así que sigue en la parte media. Si recupera pronto los 9100, disminuye la probabilidad de volver a buscar 8600, 8700. Si no lo supera, existe la probabilidad de descensos. Ya miraremos qué tan fuerte va o qué tan fuerte repunta para determinar si podemos salir del lateral o no, que sigue siendo la tendencia más importante. Preferencial de vivienda se aleja de los 26, si no recupera pronto los 25.900, la presión bajista podría llevarlo a niveles cercanos a 25. 24.400, solo superando los 25.900 hablaríamos de poder volver hacia los 26.600, 25.900 como la zona de soporte. Preferencial grupo Argos se acerca a los soportes de los 16, si no supera pronto los 15, 16.300, la posibilidad de descenso hacia los 15.700 e iniciar algo de movimiento bajista se mantiene. Tendrá que superar los 16.300 para poder repuntar a 17.100 como escenario probable. De lo contrario, se acerca a los soportes 10.16 y 15.700. Ya ruptura de 15.700 podría acelerar la presión bajista. Vamos con preferencial grupo Sura, que se mantiene 37 contra 35 sin cambios en comportamiento de indecisión al igual que la ordinaria. Y PREC continúa con los avances pese al precio del petróleo. 8.900 para hoy, solo rompiendo los 8.900 podríamos tener una nueva presión bajista hacia la zona de 7.700, 7.900. Mientras esté sobre los 8.900 hay posibilidad de avanzar al psicológico 10.000, llenando prácticamente todo el gap del proceso de venta pese a que no hubo esa noticia. 8.900 importante la zona de soporte para mantener el impulso, de lo contrario podría descender y a caer, presentar caídas hacia la zona de 7.800. Ese es el escenario probable. Terminamos con Valorem, que no marca precio desde el 31, sigue estando en su zona lateral. Así que el precio del petróleo sigue presionando el mercado local, continúa generando caídas y tendencia bajista, atentos a las resistencias de corto plazo, mientras estemos por debajo de ellas, simplemente el sesgo se mantiene de descenso. La correlación con el precio del petróleo también es evidente, pese a que los mercados internacionales repuntaron el día de ayer, la cotización tan baja en el precio del petróleo, que si bien repuntó, sigue siendo un petróleo bastante bajo, pues mantiene bajo presión nuestro mercado. Así que muy atentos a las resistencias de corto plazo. El mercado internacional puede continuar con volatilidad, básicamente porque no tenemos fundamentales relevantes, lo cual empieza a generar oscilaciones de un día sube, un día baja, hasta que tengamos noticias importantes. Recordemos, la próxima semana tendremos inflación y eso aclarará un poco el panorama de lo que podría ser los movimientos de tasa Fed. Por ahora, indecisión en el mercado internacional, presión bajista en el mercado local a espera de un repunte en el precio del petróleo, que sería el único que le daría un poco más de consistencia a los compradores. Muy buen día para todos.